Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están, chicos? Yo soy la profesora Gladys Peloso, la profesora de Historia, y nos encontramos de nuevo en estas clases virtuales, en este espacio que les preparo para las actividades, para que ustedes puedan entender los temas que vamos tratando, dada, bueno, todas estas condiciones que estamos viviendo de aislamiento. Espero que estén bien. Yo estoy bien, extrañando también, extraño las clases, pero bueno, espero que la clase de hoy les sirva, ¿sí? Bueno, vamos a recordar hasta ahora lo que venimos haciendo, lo que venimos viendo, estas primeras actividades que estuvimos trabajando. Estuvimos dando el marco mundial, ¿no? De lo que pasaba en el mundo desde 1870 aproximadamente hasta la Gran Guerra, ¿no? La que después se llamó la Primera Guerra Mundial. O sea, ese contexto de 1870, 1918, 1920 más o menos, cuando el mundo vivía una situación de, primero, de avance del capitalismo y del imperialismo de Europa sobre el resto de los continentes, con el avance tecnológico que representó la Segunda Revolución Industrial, con la división del mundo entre países que producían productos manufacturados y países productores de materias primas, que fue la División Internacional del Trabajo. Bueno, ese contexto general que explotó luego en la Gran Guerra, ¿no? Bueno, ahora lo que vamos a tratar de hacer es llevar ese momento histórico, pero hacia nuestro país, ¿no? Hacia específicamente la Argentina, dentro de ese contexto mundial. Recuerden que todo lo que pasa en la historia nacional, en la historia de nuestro país, siempre está relacionado, está referido a lo que pasa en el mundo y por supuesto lo que pasa en nuestro continente, ¿no? No somos extraterrestres, las cosas nos afectan, nos influyen, muchas veces de forma, después van a ver, demasiado marcado, ¿no? Dependemos mucho de lo que pase a nivel mundial y bueno, y eso a veces es perjudicial para nuestra historia. Entonces el tema que vamos a ver hoy es el periodo de Argentina que va desde 1880 hasta 1916, ahora se los corrijo, hasta 1916, el periodo que se llama la República Liberal Oligárquica, ¿sí? Algunos le llaman también la República Conservadora, la República Liberal. A mí me gusta usar esta conjunción de palabras que pueden parecer difíciles, pero si entendemos de qué se tratan esas palabras, vamos a entender, por supuesto, a qué se refiere el periodo mismo, ¿no? Bueno, vamos a recordar que nuestro país hacia 1880 había conformado ya un Estado nacional, un Estado relativamente organizado. Esto lo habían dado las presidencias anteriores, ¿no? La de Mitre, Sarmiento y Avellaneda, y la Constitución que se había finalmente sancionado en 1853, donde establecía las reglas de este Estado, ¿no? Nuestro país en ese momento se va a ver aproximadamente así como lo ven acá. No es exactamente igual al mapa que tenemos hoy en día en nuestro país, tiene algunas diferencias, pero la gran mayoría de los límites ya estaban marcados, ¿no? Había diferencias, por ejemplo, acá en el territorio del Gran Chaco, donde todavía no estaban conformadas provincias, donde había territorio todavía ocupado por indígenas, y en el sur, donde recientemente se había expulsado y masacrado a las comunidades originarias en el llamado la llamada conquista del desierto. Me gusta llamarla el genocidio del desierto porque se eliminó a la población que allí vivía y se empezaron a conformar las distintas provincias que hoy conocemos, pero todavía se llamaban territorios nacionales, con algunos conflictos limítrofes todavía con los países vecinos, pero ya con una marcada tendencia a la conformación del Estado Nacional tal y cual lo conocemos ahora, ¿no? Entonces, esto a nivel territorial. A nivel político, estamos en condiciones de decir que nuestro país ya es una república, en el sentido de que ya hay división de poderes entre el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Hay un presidente elegido, aunque la forma en que se llevan a cabo estas elecciones y la organización política todavía está bastante limitada. Si es una república limitada, en donde el voto, por ejemplo, en este caso, va a ser un voto
que se le llama cantado. La gente tenía que ir y decir ahí su voto. Entonces esto lo hacía poco democrático, ¿no? Vamos a tener durante todo el periodo de 1880 a 1916 una serie de diferentes presidentes, pero todos ellos pertenecían al único partido político que se presentaba a elecciones, que tenía la posibilidad de ganar, que era el llamado PAN, Partido Autonomista Nacional, que lideraba el primer presidente de ese partido, Julio Argentino Roca, ¿sí? El que había llevado a cabo la masacre de la Patagonia. Bueno, este partido político dominaba la situación a nivel político, con este partido político en particular, llevando a el presidente que ellos querían definitivamente, ¿no? Se sucedían estas presidencias porque estaba digitado el sistema, estaba limitado la cantidad de votantes, no había participación política activa de la población y esto llevaba a que ellos organicen el partido y el país como quisieran. Además era este grupo selecto, esta élite política, la que conformaba también el pequeño segmento de la sociedad que tenía beneficios también económicos, ¿no? Por supuesto que esto durante este periodo empezó a movilizarse, empezó a cambiar, había sectores que estaban en contra de esta situación, que empezaron a protestar y aparecen nuevos partidos políticos, nuevas ideas, entre ellos uno de los partidos más famosos que va a ser el partido Unión Cívica Radical, que va a nacer en este periodo y va a conformarse como el gran opositor al PAN. Más adelante va a lograr tener una adhesión mayoritaria, ¿no? Pero por el momento estamos en un periodo en donde el control lo ejerce este PAN, este partido único, y con un voto, por supuesto, restringido, ¿no? Al ser poco democrático el voto, ¿no? Bueno, esto a nivel política, después ustedes van a hacer en el trabajito, van a indagar un poquito más sobre ese tema. Ahora vamos a la parte de la economía, ¿no? Que está todo asociado, ¿sí? Yo les puse acá que este era un periodo liberal y en este sentido este liberalismo lo que hace es permitir la libertad económica, ¿sí? Hay una libertad en las ideas económicas y hace que nuestro país empiece a producir aquello para lo que era mejor productor. Todo esto que desde ya hacía muchos años nuestro país producía, se empezó a promover, el campo argentino empezó a promover su sector agropecuario y estamos hablando de las vacas, como ven ahí, las vacas que empiezan a tener, fíjense, ese alambrado de púa es porque se empiezan a alambrar todos los campos, empieza a ser el sector movilizador de la economía, especialmente la zona de La Pampa, y por supuesto también el sector agrícola, se empezó a sembrar todos los distintos granos, el país era muy fértil en ese sentido, todos los maíz, cereales, ¿no? Maíz, lino, distintos derivados de los granos, se empezaron a producir en el sector, especialmente la parte más fértil, La Pampa, al centro de nuestro país, y asociado con el ganado, que se empieza a mejorar, empieza a ser un gran productor la Argentina de carnes y de cereales. Y esto, obviamente, las carnes y los cereales necesitan la tierra. ¿Y la tierra de quién era? Bueno, la tierra era de este pequeño sector económico más importante, más concentrado, una élite, un pequeño grupo de personas que eran las dueñas de los campos más ricos. Estas personas producían en gran cantidad, generaban mucha riqueza y eso se vendía al exterior. O sea, nosotros entrábamos a ese modelo que vimos en el trabajo sobre la División Internacional del Trabajo, entramos en el sector que vendía las materias primas. Nosotros vendíamos materias primas y comprábamos los productos manufacturados, los productos ya hechos. O sea, acá no era importante producir productos elaborados, poner fábricas. ¿Por qué? Porque la riqueza la daba la tierra.
Ya les dije, el ganado y los cereales daban la riqueza. Los que estaban en el poder, que eran esa pequeña minoría, se hacían ricos con ese intercambio, entonces no les interesaba apostar a ningún otro cambio económico. A ese modelo en donde las tierras, el campo, los carnes y los cereales son muy ricos, venden al exterior, se le llama el modelo agroexportador. Agro, porque obviamente todo está referido a la situación de la agrícola ganadera, y exportador porque nosotros vendemos al exterior. ¿Sí? Ese modelo agroexportador durante todo ese periodo va a ir creciendo, llegando a ser un país profundamente agrícola, ganadera, convirtiéndonos incluso en un momento en uno de los países con mayor cantidad de venta de granos al mundo. Esto va a ser muy importante, nos van a llamar el granero del mundo, porque acá se producían la mayor cantidad y mejores granos, y de la carne ni hablar, ¿no? El tema de la carne argentina hasta hoy sigue siendo algo fundamental para la economía de nuestro país. Y obviamente este sector, pequeño sector concentrado, era el que se favorecía con este modelo. Este sector también era conocido como el sector de la oligarquía, por eso este modelo se le dice oligárquico, porque oligarquía justamente es un pequeño grupo selecto con riquezas y con poder que gobierna desde ahí, ¿sí? Entonces por eso el nombre tan importante, ¿sí? República, porque si bien hay división de poderes, liberal, porque hay libertades económicas y algunas libertades también en leyes que aparecen políticas, y oligárquico porque siempre es el mismo sector que mantiene el control de estos modelos, ¿no? Este modelo económico y el modelo político. Pero lógicamente las cosas nunca quedan estáticas, nunca quedan iguales, y empiezan a aparecer cambios, empiezan a favorecer algunos cambios. Yo les puse uno que es el más importante con respecto a la sociedad, que es el momento de nuestro país en donde se produce una explosión inmigratoria a la que se le llamó la gran inmigración, ¿sí? Desde Europa empezó a salir gente, producto del avance tecnológico que había en Europa, que no les alcanzaba a dar trabajo a todo el mundo. La gente empezó a buscar trabajo, especialmente campesinos, no conseguía. Entonces, ¿qué buscaba? Bueno, buscaba otros horizontes. Salía de Europa para buscar trabajo, para buscar nuevas oportunidades, y ¿qué encontraba? Bueno, que en América, en toda América, se le brindaban estas oportunidades. Toda América estaba empezando a crecer, empezaba a producir, empezaba a incorporarse al mercado mundial. Entonces es llamativo, es importante, es atractivo para los europeos que salen en busca de esta oportunidad llegar a América. Y muchos van a llegar a los países que mejor oportunidades ofrecían. Estados Unidos, Brasil, México y por supuesto Argentina. Incluso Argentina hacía campaña en el mundo para atraer a estos inmigrantes. Les decía, vengan a Argentina que acá van a conseguir trabajo, acá van a conseguir tierras, acá van a estar mejor. Claro, Argentina era un país con mucho territorio, lo seguimos siendo, un país de un territorio muy grande, pero con poca población para ese territorio, ¿no? Tenemos en relativo descontrol ahí, incluso hasta hoy en día. Imagínense en esa época, y encima eliminamos a una parte de la población, asesinándolas. Entonces necesitábamos mano de obra, esa mano de obra era necesaria. Bueno, los buscamos, los atrajimos, dijimos, vengan acá. Era un proyecto incluso anterior a este periodo, el proyecto de Sarmiento. Bueno, entonces empezaron a venir inmigrantes de todas partes de Europa, pero especialmente de los sectores que menos favorecidos, o sea, sectores pobres, que buscaban trabajo, buscaban oportunidades. Muchos de ellos ni siquiera sabían hablar el idioma. Entonces llegaron, por ejemplo, italianos, llegaron españoles, llegaron gente de Europa del Este, digamos, en general sectores de Europa pobres. Cuando llegan acá se encuentran con que en realidad, si bien el Estado los recibe, los anota, les da una oportunidad,
eso no les va a alcanzar para poder acometer el sueño americano. Entonces, esos sectores, la mayoría se van a quedar en las ciudades, no van a conseguir tierras, hay un pequeño sector nada más que consigue tierras, el resto se queda en las ciudades, en lugares a veces incómodos, hacinados, amontonados, y consiguen trabajos de lo que pueden, ¿no? Ahí aparecen los famosos conventillos. A ver si alcanzan a ver. Esto es un conventillo, no sé si alguna vez viajó o conoció La Boca, ahí en la ciudad de Buenos Aires, al lado del riachuelo, al lado de la cancha de Boca, donde aparecen, todavía hay conventillos y hay algunos históricos que se puede entrar y conocerlos. Estos conventillos eran habitaciones que se alquilaban a veces a familias enteras, por ahí había una habitación en donde vivían 2 familias, donde compartían baños, compartían los sectores comunes, amontonados, con pocos servicios, sin posibilidades de crecer, porque el trabajo también era limitado. Entonces esto empezó a ser un relativo problema, ¿no? En las ciudades empezaron a aparecer conflictos con estos inquilinos, con estos conventillos. Pero bueno, la sociedad siguió avanzando, estos inmigrantes también se fueron incorporando de a poco a la sociedad nacional, a la sociedad argentina, incluso en su cultura, su música y hasta su idioma se empezó a fusionar con cosas que eran propias de nuestro país. El idioma nuestro tiene algunas palabras atravesadas con el italiano, con algunas palabras que vienen de afuera, producto de este momento, ¿no? Y por supuesto, si ustedes averiguan, seguramente algunos de sus abuelos, bisabuelos, hayan venido en ese momento histórico a nuestro país. Bueno, todo esto es el caldo de cultivo, esta situación que va cambiando para que finalmente en 1912, perdonen que no encontré la tiza para corregirlo acá, en 1912 se apruebe finalmente una ley que le va a permitir a la población mayoritaria poder votar con un nuevo sistema electoral en donde se permite que el voto sea secreto, que es lo fundamental para que se pueda ejercer la democracia, o sea, que nadie sepa a quién voy a votar, que nadie me pueda extorsionar con mi voto. El voto va a ser obligatorio para mayores de 18 años, cosa que antes no pasaba, y lo más controvertido es que se va a decir que va a ser universal, aunque las mujeres por ahora no van a ejercer ese derecho, van a hacerlo muchísimos años después, pero bueno, esa ley electoral llamada Ley Sáenz Peña de 1912 va a cambiar finalmente el sistema político de esta república y va a aparecer un nuevo modelo, un nuevo tipo de gobierno en 1916. Ya lo vamos a dejar para el próximo trabajito, ¿sí? Así que este modelo argentino, 1880-1916, va a ser una de las formas fundadoras, ¿no?, de nuestro país. Le va a dar estructura a lo que nosotros conocemos como nuestro sistema político, nuestro sistema económico e incluso nuestro sistema social. Bueno, chicos, espero que hayan entendido. Saben que ahora yo les voy a hacer un trabajito, una serie de preguntas con alguna cosa que me tengan que entregar, pero si tienen alguna duda, si tienen alguna situación particular, no duden en consultar, en preguntar por los medios que ustedes ya conocen que nos estamos viendo. Bueno, les mando un saludo, que se sigan cuidando y nos vemos la próxima.